¿Por qué es tan negativo que los militares realicen acciones de seguridad que deberían ser autoridades civiles? Porque no están hechos para eso. El ejército está hecho para el combate, está hecho para vencer al enemigo, no está hecho para sostener la ley. El ejército no existe para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino existe para matar al enemigo. Y lo acabas de ver en Estados Unidos, y vamos a ello, mira, de una vez, sin solución de continuidad. Vamos a ver la semanita, una parte muy pequeña de la semanita de Donald Trump. Bueno, vamos a empezar la semana de Trump con el fascismo incendia Estados Unidos. Sí es fascismo. Cuando ya has violentado las leyes fundamentales de tu país en aras de las decisiones de una sola persona cuya palabra se pone por encima de todas las leyes de un país, estás en el fascismo. Llámalo como quieras. Así se define el fascismo fundamentalmente. Bueno, el fascismo incendia Estados Unidos y lo incendia de la siguiente manera. Mira, según informes a principios de la semana o en el momento de la semana pasada, esta bestia monstruosa que se llama Stephen Miller, del que hemos hablado aquí ampliamente, un hombre movido por un odio increíble hacia los inmigrantes y hacia los diferentes, siendo sus abuelos inmigrantes judíos, por cierto, abuelos o bisabuelos, por de los dos lados, padre y madre. Todos son hijos de inmigrantes, o nietos o bisnietos o tataranietos de inmigrantes, salvo los que pertenecen a los pueblos originarios. Quedaría igual, pero se menciona nada más. Bueno, Stephen Miller no tiene un puesto preciso en la Casa Blanca, pero al mismo tiempo tiene mucho poder en la Casa Blanca. Y le gritó el otro día a los de ICE, la organización para que se hagan cumplir las leyes de la inmigración, Immigration and Customs Enforcement, que se llama la Fuerza Policíaca de Inmigración y Aduanas. Y les gritó que no estaban deportando suficiente gente, que no estaban arrestando suficiente gente, que tenían que arrestar a 3,000 personas al día en todo Estados Unidos para cumplir su objetivo de 1 millón de personas al cabo de un año. 3,000 por 365, pues da 1 millón y pico. Y les preguntó por qué se estaban tratando de centrar en los delincuentes, en las personas con antecedentes penales, cuando deberían estar en los 7-Eleven y en los Home Depot. El Home Depot es una especie de tienda de bricolaje, de herramientas, de lo que en España viene siendo, no sé, un Leroy Merlin. Entonces, que allí tenían que ir, porque allí va la gente. Fíjate, tú tienes un sitio donde se vende herramientas y materiales de construcción. La gente que va allí tienes afuera mexicanitos y salvadoreñitos y guatemaltequitos y colombianitos y ecuatorianitos, perdón, por el gentilicio mal pateado, y gente de todos lados donde hay inmigración que solo puede vender su fuerza de trabajo manual y están afuera del Home Depot para que los contraten como fuerza de trabajo, generalmente para la industria de la construcción, para el contratismo de distintas reparaciones, no solamente construcción, reparaciones, etc. Y Stephen Miller los mandó a que fueran a estos lugares. Donald Trump había dicho que había gente, delincuentes, narcotraficantes, asesinos, violadores, toda esta gente morena, ya sabes cómo son, sospechosísimos, y a ellos había que echarlos. Pero Stephen Miller dice que no hay que ir con las personas que cometan delitos, sino que es necesario ir contra todos para lograr la meta de 1 millón de personas deportadas al cabo de un año. Y entonces se empezaron a ir hacia este tipo de lugares, precisamente los miembros no solamente de la policía de distintos países, de la policía de cada estado, como la policía de Nueva York,
La policía de Nueva York la vamos a ver en acción ahora. Sino los de ICE, los de ICE, Policía de Inmigración y Aduanas, los de HSI, que es el de la seguridad interna del Homeland, de la Oficina de Homeland Security, de seguridad interna, que es una policía rara de la que incluso mucha gente no sabía que existía hasta que ahora la han sacado a la calle, más la Guardia Nacional, más la organización, ¿cómo se llama? La Administración o Agencia de Tabaco y Armas de Fuego, que también tiene sus efectivos semi o paramilitares, y todos ellos han salido a la calle a detener gente. Quiero que vean esto. Quiero que hagamos esto. Una de las cuestiones que se han visto y que tienen preocupadas a muchas personas de bien en los Estados Unidos es que te llegan a detener personas sin placa, sin identificación en el chaleco, embosados, que no sabes tú si son un grupo neonazi que anda haciendo trabajo de freelance o es la policía, alguna de las muchas dependencias policíacas que ahora se han soltado sobre los Estados Unidos. Este caso parece especialmente revelador, al mismo tiempo que enormemente desgarrador. Se trata de una mujer chilena, a la que tienen ustedes allí. Esta mujer es una turista chilena, está en Nueva York. Es muy bonito ser turista en Nueva York, he sido turista en Nueva York. Y es detenida como inmigrante ilegal. Se la arrancan a su hija, creo que tiene 10, 11 años la niña, o 12. La niña la dejan tirada a la mitad de la calle en Nueva York, y esto tiene mucho cara de ser el mero centro de Manhattan. Señor que está atrás de la gorrita, por cierto, con la camisola o lo que sea, a cuadros atrás, es el que se hace cargo de la niña. Esto es, ¿había una orden de detención? No, le preguntaron si era inmigrante, si tenía papeles, si traía pasaporte, si tenía una visa. No, pasó esto. Por favor, me está pidiendo mucho. No, my son, please. Alto, ven. Por la cresta, mi hija. Ma'am. Excuse me, officer. This is her daughter. Eso, hermanitos, hermanitas, es el fascismo. Cuando la orden de una persona, movida por el odio, en el caso de Trump, movida por el más brutal racismo, sustituye a todas las leyes y provoca la desprotección absoluta del ciudadano ante el poder. Esto no es distinto, quizás porque no la van a matar, porque no la van a torturar, aunque ya la tortura psicológica está allí cuando tienes que dejar a tu hija a la mitad de Manhattan. Cuando tú vienes de Chile, pues no es nada distinto de cuando llegaba las botas de Pinochet, o de Videla, o de Hitler, o de Mussolini, a llamar a tu puerta. Es fascismo puro. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy. Se lanzó a las huestes, decíamos, de varias dependencias policiales, de varias agencias policíacas, sobre Los Ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque Los Ángeles tiene un montón de
de inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes hispanoparlantes. Y ahora en Estados Unidos ya como te oigan hablar en español, de momento te detienen. Y probablemente acabes en una cárcel en El Salvador, aunque seas ciudadano estadounidense. Ha pasado. Y probablemente Bukele no te vaya a soltar nunca porque es otro fascista. Bien. Se lanzó a detener gente a lo loco en los Costco y en 7-Eleven y en Home Depot. Y la gente se enojó y protestó. Fíjate cómo son. Es que esa gente también no piensa. ¿Cómo se pueden a protestar? ¿Qué derecho creerán que tienen? Bueno, en Estados Unidos tienes la primera enmienda que garantiza el derecho constitucional a la protesta. Pero eso era antes. Esto es ahora. Entonces, se empezaron a protestar y cuando protestas, pues, siempre hay uno que se pasa de vivo. Entonces, pues, quemaron un coche. No. Espera. Quemaron un coche. Y entonces, toda la televisión de la ultraderecha, Fox News y One American News y más todos los periódicos de la derecha estadounidense, le hicieron ronda a este coche, lo fotografiaron desde todos los ángulos, hubo camarógrafos en todos lados, hay más camarógrafos que personas allá alrededor, y decidieron que había un motín en Los Ángeles. Que toda la gente que yo he oído hablar de Los Ángeles dice que no existió. Y entonces Donald Trump decidió mandar a 4,000 miembros de la Guardia Nacional. Problema. La Guardia Nacional está dividida en estados. Hay la Guardia Nacional de Texas y la Guardia Nacional de Ohio y la Guardia Nacional de Nebraska y la Guardia Nacional de California. Y la Guardia Nacional solo la puede movilizar el gobernador del estado en cuestión. Pero Donald Trump parece que él esperaba que Gavin Newsom, que es el gobernador de California, movilizara a la Guardia Nacional. Gavin Newsom dijo que no había por qué, que estaban exagerando. Y entonces Donald Trump ordenó, por encima de las leyes, movilizar a la Guardia Nacional. Y lo que pasó con la movilización de la Guardia Nacional es esto que vamos a ver a continuación. Está tomado Sky News Australia y es una periodista australiana haciendo su trabajo. Vean ustedes que no está pasando absolutamente nada, pero les voy a pedir que vean, tengan muy, muy en cuenta, abajo del letrero de Sky News y arriba del pirindolito ese blanco, hay un policía, porque no es Guardia Nacional, es un policía que está viendo, todos están viendo hacia donde están los que supuestamente son manifestantes, que por lo visto no están quemando nada, ni mucho menos, pero él está viendo a la reportera. Y eso va a tener consecuencias después. Vamos a verlo todo. Bullets of protesters moving them on through the heart of LA. You just shut the bullets of Ahí lo ven ustedes con toda claridad. El señor se distrae un poco, luego gira y apunta contra ella. Apunta contra una periodista. Por cierto que dice el letrero, el tercio inferior, como se llama en producción de televisión, que una reportera del Canal 9 fue golpeada por una bala de goma perdida. No está perdida, claramente el policía dispara contra ella. Ni la prensa, niños, ni la prensa. Y entonces Donald Trump decide que aparte de eso va a mandar a 700 miembros de los Marines. Existe una ley en Estados Unidos que se llama Posse Comitatus, que establece que el ejército no puede actuar dentro del territorio nacional a menos que haya una invasión, una guerra
declarada. No puede actuar contra los estadounidenses dentro del territorio estadounidense. Es la misma ley que había en México. En México había la Constitución, decía que el ejército no tendría funciones más que de rescate en todo caso, pero que no podría actuar como ejército dentro de México. Los sucesivos gobiernos del PRI, el PAN y Morena se han dedicado a militarizar el país. Entonces, esto que es de Homeland Security, de la seguridad interna, de la seguridad doméstica, dice ayuda, esto fue hace 22 horas, yo lo puse hace 2, o sea que hace un día salió esto, ayuda a tu país a localizar y arrestar a los extranjeros ilegales para informar de actividad criminal. Espera, no, ser ilegal no es un crimen. Estados Unidos es una falta administrativa, como la mayoría de los países. Para reportar una actividad criminal, llama a tal número a ICE. Y su letrero con el tío Sam diciendo, ayuda a tu país y ayúdate a ti mismo, reporta a todos los invasores extranjeros. Un inmigrante que viene, quiere trabajar y se porta bien y paga su ITIN, que son los impuestos que pueden pagar los inmigrantes sin tener derecho a nada, y se pagan miles de millones al año de ITIN al gobierno de los Estados Unidos. Yo que trabajo para Estados Unidos me preguntan si tengo ITIN, digo que no, porque yo no vivo en Estados Unidos. Si estuviera yo viviendo en Estados Unidos y trabajara, no tendría, pero podría o debería tener un ITIN porque me va a ayudar el día de mañana cuando quiera yo legalizar mi situación. Miles de millones se le pagan al ITIN, los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, aparte de que pagan el impuesto a la propiedad, el impuesto al alquiler, el impuesto a las ventas, el impuesto al valor agregado y todos los impuestos demás que ustedes quieran, salvo el impuesto sobre la renta, que con los sueldos que ganan además no tienes que pagar. Sabes que los sueldos mínimos en todo el mundo están exentos del impuesto sobre la renta. Bueno, ya son invasores, ya son criminales, declarado sin que haya una legislación que así lo establezca. Eso, y lo han dicho muchos analistas, evidentemente con mucho mayor conocimiento que yo, implica que Donald Trump decidió, a través de Stephen Miller, a través de todo el poder que le ha dado Stephen Miller, encender el fuego en los Estados Unidos y luego ha decidido echarle gasolina para apagarlo. Porque los disturbios en Los Ángeles están limitados a un espacio de 4 o 5 calles, un cuadrado de 4 o 5 calles. Y la impresión que le han dado al mundo, y a los estadounidenses incluso, es que Los Ángeles está en llamas, que hay unos motines absolutamente delirantes donde está muriendo. Ha dicho Donald Trump que el gobernador de California ha provocado muertes. No ha habido ninguna muerte todavía. Cuando haya la primera habrá pasado otra línea roja el fascismo de Donald Trump. Muy, muy grave, sin duda alguna, la situación.